Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Nuestro saludo cordial, un enorme agradecimiento, siempre los tenemos en el corazón, al estadero Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael, en un ambiente tropical y familiar, con mucha camaradería, con mucha decencia, con mucha alegría. Los espera para que durante toda la semana y principalmente los fines de semana los visiten y tengan un lindo descanso de fin de semana o de entre semana también. Leemos la frase de Albert Einstein relativa al quehacer matemático, ¿sí? Porque ya hemos visto acá que de pronto hay dos situaciones en las que él no tiene tanta razón, pero la frase sí nos pone a pensar, es muy llamativa y vale la pena recordarla. Él dice: ¿cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano, independiente de la experiencia, se adapte tan admirablemente a los objetos de la realidad? Entonces hay una parte que él dice que la matemática es independiente, ¿cierto?, de la experiencia. Y la matemática no es tan independiente de la experiencia. La matemática en algún momento se independiza, ¿cierto? Pero lo hemos dicho aquí, la matemática empieza en la realidad. Siempre empieza ahí la matemática. Si no es porque existieran las cabras, por decir algo, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo ahí sencillo. Existen las cabras, y allá en el país de Sumer, que fue el país que primero se supo que hay historia, porque ya ellos dejaron testimonio escrito de lo que hacían. Allá había una cabra y entonces los pastores empezaban a contar y a negociar, ¿cierto? Y entonces las cabras son a 3 pesos y entonces yo tengo 6 cabras y se por 3, 18, a mí me van a pagar 18 pesos por estas cabritas que tengo. Eso no es independiente de la realidad, eso es muy dependiente de la realidad. Entonces eso que a Albert Einstein le parece que es independiente de la realidad, el quehacer matemático es independiente de la realidad. Hay momentos en que se vuelve independiente, hay momentos no, constantemente se vuelve independiente. A mí ya no me interesa si son cabras o vacas, ¿cierto? O si son costalados para poner algo de la región, de dátiles, ¿cierto? Las dátiles son como unas nueces, una especie de cocos pequeños que se dan allá en el desierto. Ya no me interesa si yo voy a vender cabras o dátiles o lo que sea. Yo siempre tengo que hacer que la cantidad de objetos, ¿cierto?, la multiplico por el precio de cada uno de esos objetos y eso me va a dar un costo. Los objetos que tengo, la cantidad de objetos multiplicados por el precio de cada objeto, eso me va a dar un costo total. Así. Se vuelve abstracto cuando ya no me interesa si cabras, si dátiles, si qué más se vendía allá, qué más se compraba, vacas, ovejas, chivos, en fin. No recuerdo mucho, es que hace tantos años que yo viví por allá que ya me olvidó qué era lo que había. Voy a tener que volver en estos días. Entonces, también se vuelve muy independiente cuando no voy a poner, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros en el mundo en que vivimos es tridimensional. Tenemos el largo por el ancho y por el alto. Pongámoslo alto, lo escribimos con una H. Todo lo que existe en el mundo se mueve bajo esas tres, todo lo que vemos y tocamos se mueve bajo esos 3 parámetros, sobre esas 3 medidas. Esa es la tercera dimensión. Pero usted
¿cierto? Y entonces, si usted le da esos centímetros, digamos que tiene 2 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho por 4 centímetros de alto, eso le da 2 por 3, 6 y 6 por 4, 24. En números nos da 24. Y en medidas, unidades de medida, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, y centímetro al cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. Centímetro cúbico. ¿Cierto? Pero usted hace operaciones, operaciones y operaciones. Y por ahí hay unas cosas que inclusive, y eso es fácil, no lo voy a poner ahora, le da que tal cosa, A, ¿cierto? No, cualquier cantidad, no lo vamos a poner áreas o volumen A. La A elevada al cubo, eso le da, y es como lo normal porque depende de estas 3 dimensiones. Pero por allá usted va a tener cosas como A a la 4, A a la 5, y de verdad no es difícil obtener eso. Entonces vamos a decir, usted tiene 10 colores, ¿cierto? 10 lapicitos. Los mete en una cajita. Ahí tiene 10 lapicitos en una cajita. Usted arma 10 cajitas que cada una contenga 10 lapicitos, ¿cierto? Entonces ya tiene 10 al cuadrado, porque hay una caja más grande con 10 cajas y una caja grande con 10 cajas, ¿cierto? Y cada una de esas cajas tiene cajitas con colores. Entonces ya vamos, ya damos 2 cajas, ¿cierto? Usted puede esas 10 cajas de cajas ponerla en otra caja todavía más grande, ¿cierto? Entonces ya tiene 10 al cubo. Y usted ya tiene cajas grandes, aquí grandes, y las mete en otra cajotota más grande, en un container. Entonces ya tiene 10 a la 4. O sea, obtener esto no es tan difícil. Eso existe en la realidad. Pero ya que está esto, que 10 a la 4, que 10 a la 5, yo quiero saber si en las dimensiones, ¿qué pasa cuando yo al espacio que conozco me le invento que también tiene otra nueva dimensión, que sea la 4ª dimensión, que es cuando yo tengo centímetros que no existe para nosotros a la 4. No existe, porque usted no ve sino largo, ancho, alto y no ve más. Pero digamos que usted pudiera ver algo, entonces que usted tiene otra, por acá otra dimensión, y entonces usted ya tiene la 4ª dimensión, lo mismo que puse acá, que son centímetros a la 4. Y eso en realidad nunca lo vamos a ver. Entonces, cuando ya usted empieza a trabajar como matemático, estas ideas de que hay una 4ª dimensión, que los brujos y los que quieren conseguir plata, costillas de uno, que, es que no sé qué, que yo me comunico con los seres de la 4ª dimensión. Todavía no sabe si existen o no existen. No, que sí, que es que el gato, que vea que el gato no tanta, y que el gato no sé qué, y que el gato se concentra, entonces yo soy como los gatos y estoy en la 4ª dimensión. No es falso. Pero en teoría de la geometría sí se puede hablar de 4ª dimensión y se pueden hacer operaciones y las cosas resultan. Pero físicamente ahí no hay nada, ¿cierto? Desde el punto de vista de la física, todo eso de la 4ª dimensión, la física no sabe qué pasa. La matemática dice, pasa esto y esto, pero todavía no llegamos a mayores cosas. Pero los brujos sí te meten en el cuento. Sí, es que yo estoy asistido por los ángeles que son de la 4ª dimensión, entonces vos me pagas 500,000 pesos y yo te comunico con tu mamá y entonces y después te comunico con tu papá y me pagas otros 500,000 pesos y tienes un montón de mentiras y te sacan la plata, es que porque ellos son seres que se comunican con la 4ª dimensión. Falso, la 4ª dimensión todavía no se sabe si existe o no existe. En teoría sí. Ok, listo. Ahí, ya eso de la 4ª dimensión, para redondear la idea, eso ya es abstracciones de la matemática, pero la matemática empieza en la realidad, que es lo que Albert Einstein decía que la matemática, que es un proceso mental independiente de la realidad. No es independiente de la realidad. Hay momentos en que se hace tan abstracta que no necesita ponerse a medir, sino que se necesita ponerse a deducir, ¿cierto? Todo lo que está diciendo, a ver si lo que sigue es lógico y válido.
Entonces ahí Albert Einstein tiene pues como unas flaquezas, pero Albert Einstein es uno de los grandes, no hay que irrespetarlo, no vamos a decir que por eso pues, porque se equivocó en esta, todo lo que él dijo era mentira, no, dijo un montón de verdades muy importantes, pero en esta, que además es una frase, aquí no estamos descubriendo cosas enormes y por eso nos van a dar el premio Nobel, pero hay que hablar las cosas, así sea la persona muy importante, uno puede debatir, ¿cierto? Uno puede discutir todavía las cosas que dijo Platón, uno todavía las puede discutir, no con él porque ya no está, pero escribe los libros y dice, vea, Platón es un lindo porque dijo esta cosa tan linda y vea cómo es de bello y tal, y Lamberle y todo eso. O puede pelearse, viejo Plato, vos estás equivocado, viejo, mira qué tal. También, eso se puede hacer, listo. No porque sea una persona muy importante, si se equivoca vamos a dejar de pasar por alto que se equivocó, porque el problema no es de Einstein, ni de Platón, ni de Oscar Giraldo. El problema es del conocimiento, de la epistemología. Y si la aceptamos que porque aquel niño es tan importante lo digo, las cosas se nos pueden dañar. Ok. Esto lo digo aprovechando esta frase, porque enseguida vamos a entrar con el tema que dejamos hace 8 días, que coincide con esto de que la autoridad, que es el señor tan prestigioso, dijo esto y ya no le puede decir más nada porque el señor es tan importante y dijo eso y dijo tantas verdades que esta con seguridad también tiene que ser verdad, no se puede equivocar. Hacemos una pausa en nuestro programa, nos vemos en unos contados segundos para continuar con Galileo Galilei. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a Mate Mágica. Les habíamos dejado allí una colita, ¿cierto? Hace 8 días, la vamos a retomar con una coincidencia de hoy que acabamos de hacer en la sección anterior, no en la sesión anterior, que la sesión con C anterior es el programa de 18 días y la sección, ¿cierto?, anterior es lo que acabamos de decir hace unos cuantos segundos antes de irnos a comerciales y volver. En esta sección dijimos que Albert Einstein tenía ahí como una cosita equivocada, pero por muy Albert Einstein que fuera, parece que dijo eso, pero como es un asunto más de filosofía, no hay nada de ciencia, entonces no estamos cometiendo como ningún error, pero también es bueno discutirlo. ¿Qué es lo que pasaba? Vamos ahora sí a empalmar. Volvamos. Ya sabemos que vamos a hablar principalmente de las historias de don Galileo Galilei. Opa. Galileo Galilei. Don Galileo Galilei hizo algunas observaciones, toda la experiencia, ¿cierto? Apuntó su telescopio a y vio cosas que los demás no habían visto, o no habíamos visto porque uno con el ojo, lo que se llama el ojo desnudo, o sea, sin ningún otro artefacto, sino como estamos provistos por naturaleza, no alcanzamos a ver. Con un telescopio sí, entonces él vio unos asuntos importantísimos. Pues Galileo Galilei, que nace en el año de 1564 y que muere en el año de 1642, a la edad de 78 años, como dijimos, según lo indujimos, hace 8 días, porque restamos, muy importante saber restar, es esto menos esto da esto. Eso fue lo que vio Galileo Galilei. Listo. Vamos a empezar a trabajar con nuestro querido amigo Galileo Galilei, que hizo observaciones y que hizo un método muy importante, entre muchas otras que hizo. Él empezó a diseñar algo que ya mucha gente lo estaba entendiendo, que se llama el método científico. Método. Y él dijo
Vea, cuando uno quiere saber cosas, lo mejor es mirar la realidad para poder saber si las cosas, cómo funcionan. Porque si decimos aquí que funciona de esta manera y no es verdad, nos equivocamos. Ahí no hay ningún conocimiento. No existe ningún conocimiento, ¿ok? El conocimiento depende de que podamos descubrir, experimentar la realidad. Lo que hizo anteriormente, hasta la época de Galileo Galilei, las cosas se hacían porque un señor muy importante, un gran filósofo, lo dijo. En este caso, no es que nos vamos a ensañar con Aristóteles. Yo admiro a Aristóteles y ya les he contado aquí, esta es la tercera vez que lo digo, en ese asunto de cómo caen los cuerpos a la tierra, el que tenía la razón fue Aristóteles, ¿cierto? Ya lo dijimos, las cosas pesadas caen más rápido, aunque Galileo Galilei diga que no, que las cosas pesadas o no pesadas caen iguales. La verdad es que Aristóteles, sin darse cuenta, dijo una verdad. Aquí lo hemos dicho. Y eso es una investigación que estamos haciendo en la Escuela Matemática de Antioquia. Ya les he contado. A pesar de que este señor no tiene un método científico, por puro azar, de verdad por puro azar, se la ganó a Galileo Galilei. Es una investigación que estamos haciendo nosotros en la Escuela Matemática de Antioquia. Perfecto. Entonces, Aristóteles era un señor muy importante. De verdad, no es por dorar la píldora. Aristóteles era un gran pensador. Me quito el sombrero ante Aristóteles. Y era investigador también. Pero en esa época era otro momento histórico, no había tantos instrumentos, no había tanta discusión, aunque no había tanta discusión desde la realidad hacia la filosofía. Entonces lo que alguien dijera, lo que a alguien le parecía, eso era lo importante. Entonces Aristóteles ya tenía una gran autoridad. Y en esta época, saliendo de la Edad Media y entrando en el Renacimiento, la palabra de Aristóteles era muy válida. Lo que dijera Aristóteles, eso era. ¿Por qué? Porque él ya tenía un prestigio. Entonces, él no tenía un método científico, aunque era un buen investigador, pero la ciencia se demoró mucho en aparecer. Entonces, lo que hubiera dicho Aristóteles sobre eso, no había quien se moviera y no había quien investigara. Bien, llega entonces otra situación que compromete demasiado a la gente que seguía el pensamiento de Aristóteles con relación al movimiento y a la composición de los cuerpos siderales. Porque se volvió un lío. Y como decíamos hace 8 días, recuerden a Maffeo Barberini, que después es Urbano VIII, ellos dos con Galileo terminaron en un lío complicado de enemistad, gravísima, por culpa de que unos señores no querían dar el brazo a torcer, sabiéndolo, ellos no sabían. Ellos creían, pero terminaron dándose cuenta que estaban equivocados. Y sin embargo, nunca aceptaron la situación de Galileo, porque lo que planteaba Galileo también era un asunto que cuestionaba las creencias religiosas de la época. Bueno, no tanto las creencias religiosas, pero sí lo que narraba la Biblia. Había unas cosas que decía Galileo Galilei que la Biblia las había dicho de otra manera. Y si la Biblia es el libro escrito por Dios y Dios nunca puede mentir, ahí nos está pasando una cosa. Bueno, lo que realmente nos está pasando es que de verdad la Biblia no la escribió Dios, la escribieron los seres humanos. Era una época en que no había tanto conocimiento, pero alguien dijo, no, eso lo escribió Dios, y entonces se nos enredó la vida. Y se la enredaron a Galileo, y se la enredaron a Urbano VIII, y a mí no me la han enredado porque yo paso de agache, yo por ahí no... Cuando ellos dos están juntos, voy por un ladito, voy por el otro lado, así sea más largo, o yo por junto de ellos dos, yo nunca paso, porque me enredan a mí también. Ok, entonces el método científico que se basa en hechos
vamos a mencionar, para hacer un repaso, ciertos hechos, no todos, ciertos hechos de los que había descubierto Galileo Galilei para esa época en que desarrolló, mejoró su telescopio. Listo, entonces él vio unas montañas en la Luna. Esto no ayuda para nada a mejorar los elementos que viven sobre el heliocentrismo. El heliocentrismo es una cosa, pero con respecto a la composición de los cuerpos siderales, esto es muy importante, porque de verdad se creía que la Luna era como una bolita de billar, toda pulidita, toda hermosa, infinitamente incambiable. Eso era, no recuerdo ahora la palabra, pero es como que nunca cambia, ¿cierto? Invariable, siempre era la misma, ¿cierto? Una bolita perfecta. Pues cuando nuestro amigo Galileo descubrió montañas, dijo, ya no es tan bolita de billar, ya no es tan pulidita, allá hay montañas. Y una gente le creía y otro no. Y los que estaban por ahí certifica, que era más o menos estudioso y más o menos culto, como que le creían. Y los otros no podían creerle porque estaban demasiado influenciados por la Biblia. Ok. Descubrió también, ya lo hemos dicho, las fases de Venus. O sea, como igual que en la Luna, ¿cierto? Fases Venus. Escribimos todo completo Venus. Igual que la Luna se ve en una época es que cambia, que se va volviendo más oscura, otras veces se va volviendo más brillante, en fin. Bueno, yo sí me la sé, pero aquí no hay tiempo de dedicarla. Pero son luna llena, luna menguante, luna nueva, que es cuando está oscura del todo, y la luna creciente. Esas son, las dije en desorden. Debería ser más bien luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante o cuarto menguante que dicen algunos, ¿cierto? En Venus pasa una situación muy similar, no igualita, pero muy similar. Allá también, por una época se va volviendo más oscuro que otros. ¿Qué más hay? Descubrió satélites y esto, satélites en Júpiter. O sea, él descubrió 4, que los llaman los satélites galileanos, le dicen algunos, porque los descubrió Galileo. Otros, el mismo Galileo no los quiso poner galileanos, en honor al mecenas que él tenía, al señor que lo financiaba, que lo quería y que lo respaldaba. Entonces eran los Medici, ¿cierto? Estaban Lorenzo de Medici, Fernando de Medici, Fernando I de Medici, Fernando II de Medici, en fin. Los Medici, yo no me acuerdo qué más había, no me acuerdo ni uno de esos dos, de los tres, Lorenzo de Medici, tanto de los Medici. Y estos astros que él descubrió, los voy a mencionar, se llaman los astros mediceos, mediceos. Lo menciono porque ahora los vamos a necesitar, esta idea de los astros mediceos, que son, ¿cierto? Ahora sí me los grabé. Europa, así, Calisto. Europa, Calisto, Io, nada más así, una I y una O, Io. Y el otro es Ganímedes. Ganímedes. Listo. Esos 4 son los astros mediceos que algunos decían los satélites mediceos, como los puso Galileo. Algunos los llamaron durante un tiempo los satélites galileanos. Son los 4 satélites que descubrió, pero son más. Hoy, si no estoy mal y si las cosas no han cambiado, y que yo hace mucho tiempo que no leo, que no leo, yo nunca leo, yo voy allá. Hace tantos años que yo no voy a Júpiter, que ya no sé si serán 12 o si habrán cambiado, de pronto 588, en fin, ¿cierto? No sé. Pero casi siempre son 12. Ojalá no cambien mucho para que no me vayan a quedar mal. Perfecto. ¿Qué más descubrió de las manchas solares? Vea, esto de los satélites de Júpiter es muy importante, porque terminaron dándose cuenta en esa época que estos 4 giraban alrededor de Júpiter. Entonces, si hay 4 satélites que giran alrededor de Júpiter, ¿por qué la Tierra y los demás planetas no pueden girar alrededor del Sol? Entonces es como una
es un indicio del heliocentrismo, solo indicio, ahí no hay prueba. Eso no prueba nada, pero sí ayuda a ajustar. En esa época, es muy importante que entendamos eso, en esa época todo lo que se veía en el espacio que se movía, en el fondo de las estrellas, uno se sienta en la noche estrellada, mira para arriba, ve las estrellas, que la Vía Láctea, que Orión, que no sé qué, y ese quietecito allá, ahí medio se voltean, pero todas juntas. Ahí no hay unas que sí y otras que no, todas juntas, chan, 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 y todo, y las constelaciones que están muy lejos y todas se mueven junticas. No hay unas que vayan para allá y otras para acá, no, todos allá esa bóveda celeste por la noche, todo se mueve. Pero desde la Tierra, en esa noche estrellada linda, que ustedes se acuestan ahí en la hierba con su novia y no miran nada por estar besuqueando a la novia, entonces si hay muchos, los que no se ponen a besuquear a la novia, se ponen a ver las estrellas y quedan viendo estrellas, ¿sí? Ven un montón de bolitas o de lucecitas, más que bolitas, ¿no? Unas luces ahí chiquititas, unos cocullitos, y esas sí giran, unos van para acá, otros van para acá. A todas esas, todas, no importaba nada, las llamaban planeta, no importaba si era de verdad como hoy, lo que llamamos planeta hoy, o si no, si sí o si no, no importaba. Todo lo que se moviera, ¿cómo es que dicen? Todo lo que se mueva es cacería, todo lo que se mueva es planeta. Planeta quería decir como vagabundo, que se mueve, que está ahí vagando, ¿cierto? Eso es planeta, lo que se mueve. Entonces, no importa si hoy es, el concepto de hoy es diferente, no importa si era grande, pequeño, si giraba alrededor del sol, si giraba alrededor del otro, todo era, lo que se moviera era planeta. Chiquito, grande, feo, mañoso, ¿cierto? No importaba. Ok. Entonces, ya descubrió pues varias cosas, las manchas solares, todo eso da indicios de en verdad, da indicios de prueba de una sola cosa, de que los astros no son perfectos e inmutables. Esa es la palabra, inmutables, da siempre la misma bolita ahí y solamente se mueve ahí, no se sabe ni por qué se mueve, ¿cierto? Ya no son inmutables. Pero no ha habido hasta ahora un hecho de esos que descubrió Galileo. La prueba reina, no ha existido la prueba reina de que de verdad el universo sea heliocéntrico, o sea que todo gire alrededor del Sol. Hasta ahora no ha habido nada. Hay un indicio, un parecido, una analogía con los 4 satélites de Júpiter. ¿Listo? La cosa se volvió tan complicada que en esos días que estamos hablando, 1611, en fin, ya no le estoy poniendo mucho igual a la fecha porque, entre otras cosas, nos hemos estado desviando mucho del tema, pero vale la pena porque nosotros hemos estado tratando de ver durante los últimos meses, llevamos ya como casi un año yo creo, hablando sobre cómo fue que el hombre se fue pillando, en qué situación estaba el planeta donde vivía. Eso es lo que hemos estado hablando durante muchos años. Pero esta de Galileo es tan importante, es tan trascendental, se hizo de verdad, pero tanta alaraca, se hizo tanto drama, que a veces uno se pierde de la parte de la astronomía para dedicársele a eso, que también se vuelve muy importante. Cómo el ser humano se enredó por varios motivos. ¿Cómo se enredó? Primero porque no habían diseñado algo que fuera científico y eso estaba llamando la atención. Uy, ¿de esto qué? O sea, lo otro porque había poderes ya ocultos y había resabios, ¿cierto? Y había gente que simplemente no quería cambiar de idea porque es que como vamos bien. Y se volvió un remesón tan grande que por eso es que nos hemos tenido que salir de la parte de la astronomía, de la física y de la matemática para quedarnos en el chismorreo, pero lo necesitamos. Esto no es lo que debiéramos hacer, pero lo necesitamos porque también parte de la historia de la ciencia es esto, lo que le pasó a nuestro querido amigo Galileo Galilei. Listo. Aparece un señor, Cristóbal, no lo va a escribir, Clavio, porque esto no hay que enredarnos mucho con eso, pero a raíz de todo este chismorreo del que estamos hablando, Cristóbal
Clavio, que era un monje jesuita, yo creo. Sí, era un jesuita, o sea, de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. Y este señor Cristóbal Clavio, además, era un astrónomo también, un estudioso, como nuestro querido amigo Galileo Galilei. Él era astrónomo, pero muy importante. Era astrónomo del colegio, de lo que ya hemos hablado aquí, Colegio Pontificial de Roma. Roma. Él era uno de los pesos de este colegio. Colegio hace alusión al colegaje. Entonces, en el colegio de San Rafael, en el colegio de San Carlos, en el colegio del Peñol, no es porque haya unos estudiantes, es porque hay unos legio. Esto de legio, legis, más bien, en este caso, vamos con legis, que están en una ley, están unidos por una ley, eso a eso se refiere, unidos por unas normas. Co es unirse, cooperar, adscribirse a, legis a unas normas. Entonces, yo hago parte de un colegio porque me adscribo, me supedito a unas normas, es el colegio. Pontificial, bueno, esto es muy bacano saberlo también, pontífice. Antes de que existiera el concepto que nosotros tenemos de pontífice, que para nosotros pontífice, el sumo pontífice, que tiene que ver con todos esos prelados cardenales, ¿cierto? Del Vaticano, de la Iglesia Católica. Pontífice era otra cosa. Pontífice era más bien como un obrerito, ¿cierto? Hay una cosa más o menos, no cualquiera, pero era el que cuidaba el puente. Pontífice era el que cuidaba el puente. Cuando el Imperio Romano, los puentes eran casi que sagrados, era una cosa importante para el imperio. Se daña un puente y hasta ahí llega un muchacho. Entonces había que tener gente ahí cuidándolo. Entonces había un militar al mando de tantos hombres cuidando ese puente, porque viene el enemigo y nos lo desbarata y nos desbarata a todos. Entonces, el pontífice, el que cuida el puente, era muy importante, ¿cierto? Y esta palabra después quedó, ¿cierto? Esto quiere decir el que cuida el puente, no más. Pero después quedó, la tomó la Iglesia Católica, me parece bien, y dice que el pontífice, el sumo pontífice, lo más grande que hay en el Vaticano, es el que hace el puente entre Dios y los hombres. Entonces el pontífice está por aquí, está por aquí cuidando las cosas que son sagradas y las cosas que son humanas. Ese es pontífice, el que cuida el puente. Ahora el que cuida el puente entre Dios y el hombre. Hay una relación entre Dios y el hombre. A eso se refiere el pontífice. Y romano, pues porque estaba en Roma, no. Eso sí era más fácil. ¿Por qué me preguntan eso? Para ver si yo me lo sé. Me supe esta que es más difícil, no más saber esta. ¿Qué quiere decir romano? Pues, que nació en Roma, o que vive en Roma, o que se casó con Roma, en fin. Listo. Este señor, don Cristóbal Clavio, voy a leer la frase porque él dijo, ese sí reconoció las vainas. Ese fue uno de los que, a pesar de que tenía poder, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Entonces yo les digo, muchachos, dijo, todo el sistema de los cielos ha quedado destruido. Debe arreglarse. Eso fue lo que él vio ahí en medio de tanta alaraca que había con Galileo, con los que no estaban con Galileo. Y él dijo, terminó de hacer. Eso es aceptar la cosa. Eso es aceptarla. Eso es de algún modo aceptar. Dijo, la cosa está tan complicada que hay que arreglarla. Lo voy a repetir, dijo, todo el sistema de los cielos ha quedado destruido. Debe arreglarse. Debe arreglarse es, muchachos, no peleen tanto. Ustedes los de acá no molesten tanto. Ustedes los de acá traigan las pruebas. A ver si arreglamos esta mezcolanza que nos va a desbaratar. O sea, era un tipo de verdad, considero yo pues aquí, que no lo he leído mucho, ecuánime, organizado, pensante, juicioso, tenía un buen juicio,
y alcanzó a decir eso. Pero sucede que había otros que no pensaban así. Lo cierto es que el heliocentrismo, ¿cierto?, fue cogiendo demasiado auge. La gente iba creyendo, hombre, por aquí se iba más fácil. Porque recordemos cuando se llama Ptolomeo. Ptolomeo hizo curvas y curvas geométricas y que por acá, de verdad, y hay un juego, es un juego hasta muy bonito, ingenioso, existe. Bueno, ya no existe el original, pero sí quedó dibujado y se han hecho modelos mecánicos de cómo se movían los cuerpos siderales según la historia de Ptolomeo. Entonces, Claudio Ptolomeo hizo un artilugio mecánico y entonces movía uno aquí y los otros también se iban moviendo, muy difícil. Y las cosas no le cuadraban a la perfección a Ptolomeo. Entonces, la gente que estudiaba eso ya lo estaba entendiendo. A Ptolomeo no le cuadra. ¿No será que de verdad el heliocentrismo que pregona Nicolás Copérnico primero solamente como hipótesis, y el que está pregonando, que es lo mismo, el que está pregonando el amigo Galileo Galilei, hombre, ¿no será que de pronto esas cosas sí son ciertas? El heliocentrismo fueron empezando de verdad, con juicio, sin coger partido para acá ni partido para acá, sino estudiando cosas, mirando, leyendo, pensando, evaluando. Y algunos decían, hombre, sí. Entonces se estaba volviendo muy convincente, el heliocentrismo estaba cogiendo mucha fuerza. Pero aparecen la cobarde envidia, los geocentristas, y viendo, a ver, ellos enseñando eso, tenían un sueldo, eran profesores allí, eran profesores allá, eran no sé qué, se ganaban la plata, prestaciones, los viáticos, vaya, venga, se reunían, se tomaban los whiskycitos, eso puede ser verdad porque en esa época ya existía el whisky, se tomaban los whiskycitos, se tomaban el vinito, brindaban con el amaretto sí no existía en esa época, a eso sí no más existió, pero venga, pongámoslos a brindar con amaretto, como es de bueno el amaretto, muchachos, digámosles, tomen amaretto del que quiera. Con toda esa plata que se ganan, eran empleados públicos también, y eran empleados de universidades pagadas por el Estado, y se les estaba dañando el plato, y ellos fueron muy tontos. De verdad, es una tontería, pero allá llegó el ser humano en su cobarde envidia. Pero ¿cómo así? ¿Qué tal? Entonces nosotros lo que estamos enseñando es falso, pero vea que la Biblia dice, metieron a la Biblia en ese cuento. La Biblia dice esto, Aristóteles dice esto, este dice esto. Desde hace muchos milenios venimos trabajando con las ideas de la Biblia, que y entonces ¿cómo la van a desbaratar ahora? Y entonces seguir a Galileo es cuestionar a Dios. No, venga, no, es que ¿quién dijo que nosotros sabíamos cómo hizo Dios las cosas? No sabemos, de verdad. Dios las hizo y nosotros vamos pillándonos ahí que sí, como que no. Bueno, entonces no digamos que Dios las hizo así porque todavía no sabemos. Ese es el gran error. Montar ideas y ponerlas como eternas, inamovibles. Si esos señores no se hubieran puesto en esa idea de que, entonces se nos va a acabar el trabajo y entonces Aristotelito, qué pesar de Aristotelito, todo vamos a reevaluar, no, qué pesar, no le hagamos eso a Aristóteles, no hagamos esto a la universidad. Y entonces ellos, en medio de esa cobarde envidia, empezaron a atacar a Galileo también. Galileo no estaba atacando, ahora, Galileo no era perita en dulce. Por eso cuando uno tiene un montón de hechos que concurren hacia una verdad, uno también defiende esa verdad. No me digan que no. Entonces Galileo también a veces como que se ponía en el curso, bueno, es que si ustedes se me plantan ahí, se me paran en la raya, yo también me les paro en la raya, no, es normal, ¿no? Galileo al principio no empezó en eso. Galileo escribía, vea, me parece que esto y esto. Y fueron los otros, sobre todo, ojo, al principio no fue el clero católico. Al principio los que pusieron problema fueron los filósofos y los académicos de esa época. La gente que enseñaba matemáticas, fueron los que empezaron con el rollo de irse en contra al querido amigo Galileo.
Entonces viene el geocentrismo, ¿cierto? Los que dicen que el planeta Tierra es el centro del universo, Gea, ¿cierto? Gea, la Tierra, y ya para componer el otro ya no dice geocentrismo, sino geocentrismo, listo. Pero en realidad la palabra original es Gea. Ok. Gea en griego era la Tierra y era considerada una diosa. En fin, los geocentristas, los que defienden el geocentrismo, las ideas aquellas de Aristóteles y de muchos otros, es que se menciona Aristóteles porque es como el más reconocido, el más grande, pero detrás de Aristóteles había otro, Claudio Ptolomeo, que lo mencionamos hace un momento, ¿quién es más? Bueno, no recuerdo. Aristarco de Samos fue el primero que planteó el heliocentrismo, Aristarco de Samos. Pero él no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. A él le parecía, y estuvo bien, pero no tenía pruebas de nada. Ok, no recuerdo más en ese momento, me disculpan, quiénes eran geocentristas, pero casi todos de ahí para atrás, Pitágoras, todos ellos. Ok, y el geocentrismo de la época del Renacimiento, en la época de Galileo, toda la gente que se había adscrito al geocentrismo empezaron a tener como celos, como, uy, este Galileito nos va a desbaratar el ponquecito aquí. Ellos pensaban mucho en que ellos tenían la verdad, no la tenían, pero bueno, y lo que estamos enseñando, y eso se les armó un bonche en la cabeza, porque pensaban que se iban a quedar sin qué enseñar, ¿no? Si hubieran puesto a enseñar lo que descubrió Galileo, eso es lo mejor que se había podido hacer, pero no crean que es tan fácil. Era lo mejor, pero no es tan fácil. Ok, entonces ellos sí empezaron a atacar. Le hicieron ataques a Galileo que pudieron, y eso se volvió un lío. Y como es tan importante este episodio en la vida de la ciencia, en la historia de la ciencia sobre el planeta Tierra, por eso es que me estoy dejando de lado la matemática y vuelvo y repito, quedándome en el chismorreír, pero vale la pena. Entonces ellos sí empezaron a atacar. Ojo, no fue el Vaticano. El Vaticano no estuvo metido en estos ataques inicialmente. Al contrario, ya lo hablamos con Maffeo Barberini, Urbano VIII. Ellos estaban ahí tratando de entender qué era lo que estaba diciendo Galileo. Había alguno que otro sacerdote, alguno que otro monje por ahí, pero no era la posición oficial del Vaticano. El Vaticano casi que por el contrario era con Galileo. Después fue que pasa la historia y algunos historiadores reacomodan la cosa y dicen que sí, que era el Vaticano. El Vaticano fue a lo último. El Vaticano ya oficialmente se metió, pero al último, al principio no. Aunque había monjes, pero cada uno hacía eso motu propio, o sea, personalmente lo hacían. No decían, es que nosotros en el... No, yo creo que la Biblia, tan. Yo creo que... ¿Cierto? O no decían, en el Vaticano hemos dicho... No. Todos esos ataques contra Galileo, ya lo vamos a ver después, tuvieron su objetivo, consiguieron el objetivo, que era acabar con Galileo. Muchachos, pero no acabaron con la verdad. La represaron ahí un montón de tiempo, bueno, añitos, tampoco un montón de tiempo, 15 años, póngale algo así. Ya después las cosas se solucionaron. Voy a leerles ya, antes de irnos, voy a leerles algo que algún clérigo, no era un clérigo, perdón, no era un clérigo, era un académico, un muchacho joven de una universidad, creo que era la Universidad de Pisa, pero era un muchacho, era un estudiante, y era alumno de un profesor que no creía en el heliocentrismo, no estaba con Galileo, ¿cierto? Pero ese profesor solamente enseñaba eso, el geocentrismo. Pero llegó un estudiante de él y escribió una cosa más bien loquita. Yo la voy a leer porque no me la he grabado. Dice: los astrólogos han hecho sus horóscopos teniendo en cuenta todo aquello que se mueve en los cielos. Ya lo voy a explicar. Por tanto, los astros mediceos no sirven para nada y Dios no crea cosas inútiles.
estos astros no pueden existir. Voy a volver a leer rapidito. Los astrólogos han hecho sus horóscopos teniendo en cuenta todo aquello que se mueve en los cielos. Por tanto, los astros mediceos no sirven para nada y Dios no crea cosas inútiles. Estos astros no pueden existir. Lo que él está diciendo es que esas cosas que dice el señor Galileo es un estudiante de una universidad y el profesor no era galileano, no era heliocentrista. Este muchacho lo que está diciendo, vea, señor Galileo, aquí llevamos nosotros tantos años y la gente que sabe el horóscopo, la astrología, que saben las cartas, que dicen que que dicen que el papa tal, que que dicen que Oscar Giraldo no es el mejor matemático del mundo, tienen razón, ni siquiera el mejor matemático es San Rafael, tienen razón, los astrólogos que dicen eso tienen toda la razón, ¿cierto? Es la única vez que han tenido la razón a través de toda la historia, de todo lo que han dicho. Es lo único. La única verdad que han dicho es esa. Gracias a Dios lo han dicho. Ok, listo. Lo que le está diciendo ya la astrología está hecha. Todo lo que han dicho se ha hecho hasta ahora de cartas astrales de astrología, nunca han tenido en cuenta los tales astros mediceos. ¿Sí recuerdan? Calisto, Europa, Ganímedes, Io. Ellos no han tenido en cuenta para eso. Ahora va a venir usted a inventarse, señor Galileo, que no sé quién, que esto, que el otro. Si ya los astrólogos han trabajado todo eso, ojo, astrólogos, los que dicen que adivinan la suerte. Mentiras, no adivinan nada, no adivinan media pues. La única que han adivinado es que Oscar Giraldo no es el mejor profesor del mundo y ni siquiera San Rafael. La única verdad que hay sobre este planeta, inamovible. Ok. Y usted me va a venir a decir ahora que todas esas cartas astrales que han hecho, en las cuales nunca han metido a ningún Ganímedes, y las astrologías han quedado bien, decía él. ¿Cómo me va a decir usted ahora que aparecen esos? ¿Cómo me va a meter esos astros? Entonces las astrologías han quedado mal, las cartas astrales han quedado mal. No, hombre, eso no puede existir, porque si los astrólogos ya trabajaron sin eso, es porque eso no existe. Los tales 4 astros no existen, porque Dios no hace cosas inútiles. Entonces, ¿sabe que eso no existe? Usted está diciendo barrabasadas. Por supuesto que la barrabasada está diciendo él. Entonces, la gente que sí estaba con Galileo le escribieron alguna vez burlándosele, ya por fastidiarlo, porque era un pobre muchacho joven, universitario, haciendo alaraca, no sabían lo que estaba diciendo, y le dijeron: los astros mediceos sirven para una cosa, para hacerte rabia a vos. Eso le escribieron en un panfleto para los astros, querido fulanito de tal, estudiantico de tal, alumno de tal. O sea, yo no sé esa parte, yo no tengo datos precisos, pero fulanito de tal, le escribieron panfletos y lo repartieron, y eso de bar en bar, eso todo el mundo se reía ese por el muchacho. Había ese que no había dicho nada. Pero, esos astros sí existen. Usted dice que no, pero sí existen. ¿Sabe para qué? ¿Sabe por qué son importantes los astros? Porque a usted le da harta rabia. Pero fue lo que le dieron. Bueno, chicos, dejamos acá nuestro programa de matemática dedicados al chismorreo de Galileo Galilei, porque le pasaron demasiadas cosas, vale la pena. Y nos vemos dentro de 8 días para continuar chismoseando con Galileo. Nos vemos, hasta pronto.